Buenos días. Hoy vamos a hablar de las ondas, de lo que conocemos como movimiento ondulatorio. Según el medio o las dimensiones donde se propagan las ondas, podemos tener ondas unidimensionales, es decir, ondas que se propagan en una única dirección, como es este caso de aquí. Serían las típicas de las ondas que se propagan en una cuerda. Podemos tener ondas bidimensionales, es decir, ondas que se propagan en dos dimensiones, es decir, en un plano, como podría ser cuando tiramos una piedra en el agua, sería este caso de aquí, o bien ondas tridimensionales. Estas podrían ser, por ejemplo, ondas, como el sonido, que se propaga en las tres dimensiones del espacio formando círculos o esferas concéntricas. Las ondas se clasifican en dos tipos. Podemos tener ondas longitudinales, es decir, que la dirección donde se propaga la onda es la misma con la que tenemos la perturbación. Este sería el caso de un muelle, por ejemplo, donde la perturbación se produce en la misma dirección que la onda, que cómo avanza la onda. En cambio, luego podemos tener ondas transversales. Las ondas transversales son las que la perturbación se propaga en dirección perpendicular a la perturbación, se propaga en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Muy bien, las ondas se describen a partir de una ecuación de onda o lo que denominamos función de onda, que sería esta función de aquí. ¿Vale? En esta función tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como la elongación I, que es una función de x, del espacio y del tiempo, y esta función, o función de onda, ¿sí?, es una función sinusoidal, donde aquí tenemos la amplitud de la onda, que sería la máxima elongación de la onda, y aquí tenemos la función seno, y dentro de la función de seno tenemos la variación con el tiempo y con el espacio. Esto sería representado, esta función representada en función del espacio sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que la I es la elongación y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en metros. La A es la amplitud de la oscilación. Aquí en el gráfico la I representaría el eje vertical. El eje de abscisas sería la X, la posición. Y la A sería la máxima elongación de la cuerda, por ejemplo, si se tratase de una perturbación en una cuerda. Esta amplitud sería igual hacia arriba que hacia abajo, la dirección hacia abajo. La omega se denomina la frecuencia angular y las unidades son radianes partido por segundo. El tiempo se representa en segundos. K es lo que se conoce como el número de onda, que más adelante vamos a explicar un poco más qué es. X es la posición horizontal y phi es la fase de la onda, es decir, es todo lo que va dentro de la función sinusoidal. Esto sería la fase de la onda y sus unidades serían radianes. Muy bien. Pues vamos ahora a detallar un poco más qué es cada uno de estos parámetros. La frecuencia angular, que hemos dicho que se explicaba o se expresaba en radianes por segundo, también se puede relacionar con la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación, F, se escribe en hercios y representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo que hace cada punto, es decir, el número de subidas y bajadas, de subidas y vueltas a recuperar, digamos, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Luego el periodo de oscilación es la inversa de la frecuencia y es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación y se expresaría en segundos. K es el número de onda, pero para entenderlo mejor vamos a explicar primero qué es la longitud de onda. La longitud de onda, si vamos a la diapositiva anterior, vemos que la longitud de onda es la distancia entre, por ejemplo, dos puntos en el mismo estado de oscilación, por ejemplo, entre máximo y máximo. Esto sería la longitud de onda. También podríamos escoger entre este nodo y este nodo de aquí, que sería el mismo estado de oscilación, o bien entre este de aquí y este de aquí,
o bien entre mínimo y otro mínimo, el mínimo siguiente, que aquí no lo tenemos representado. Pues esto sería la longitud de onda. Entonces, la K, que es el número de onda, sería el número de longitudes de onda que caben en una distancia 2pi. Muy bien, perdón. Si ahora representamos, si fijamos, vamos a fijar, por ejemplo, el punto, vamos a fijarnos en un punto del espacio, vamos a fijar el valor de x en un punto determinado y vemos cómo va a oscilar. Esto sería lo mismo, por ejemplo, que cuando observamos el movimiento de subida y bajada de una barquita que está parada en el mar, pues veríamos que iría subiendo y bajando, ¿vale? Pues esto es lo que está representado en esta gráfica de aquí. Tenemos la elongación en el eje vertical y en el eje de abscisas tenemos el tiempo. Y aquí vemos cómo va oscilando esta onda, cómo va oscilando, sería el movimiento de subida y bajada de la barca, ¿vale? Entonces, el tiempo que tarda entre que está en un máximo y en el siguiente máximo es lo que llamamos el periodo de oscilación, ¿vale? Ahora podemos, en lugar de fijar el tiempo, el punto, podemos fijar el tiempo, ¿vale? De este modo, si fijamos el tiempo, lo que estamos haciendo es hacer una foto, por ejemplo, del estado del mar en un determinado instante de tiempo y vemos todas las ondas que están en todos los puntos del espacio, es decir, tenemos la elongación en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos la x. Entonces, la lambda, la longitud de onda, será la distancia entre dos máximos sucesivos, es decir, en todos dos estados iguales de oscilación, lo que hemos dicho anteriormente, o bien entre este punto de aquí y este punto de aquí, que serían puntos con el mismo estado de oscilación. Muy bien. También podemos definir ahora lo que se llama la velocidad de propagación de la onda, que se escribe en metros partido por segundo, es decir, es la velocidad con que la perturbación o onda avanza en el espacio. Y esta velocidad se calcula pues, a partir del espacio partido por el tiempo. Muy bien, como sabemos que en un periodo la onda ha recorrido una longitud de onda, ¿vale? Porque es el tiempo que tarda en hacer una oscilación, entonces aquí podemos encontrar la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda se expresa en metros, el periodo en segundos, entonces aquí tenemos metros partido por segundo. A partir de la definición de longitud de onda y tiempo, periodo en función de las otras variables, podemos expresar la velocidad de propagación en función de la frecuencia de oscilación y la K, el número de onda, o en función de la frecuencia angular y la K, o en función de la frecuencia angular y la longitud de onda. Y en todos los casos pues obtendremos las mismas dimensiones, metros partido por segundo. Aquí tenemos un resumen, una tabla resumen, donde tenemos todas las variables que hemos definido y además tenemos la función de onda arriba. Con todas estas ecuaciones tenemos que ser capaces de hacer todos los ejercicios que hay en este capítulo. Muy bien. Otro detalle que tenemos que contemplar es que si esta onda es la que tenemos definida aquí, en general esta onda sería una onda que viaja hacia la derecha, en el eje de las x, hacia las x positivas. Si tenemos una onda que viaja en la dirección x negativas, entonces sería la misma ecuación, pero aquí en lugar de tener un menos, tendríamos un más. Lo explico porque más adelante tendremos esta situación. Las ondas electromagnéticas son un tipo concreto de ondas, ¿vale? Estas ondas se clasifican en función de su longitud de onda, que la tenemos aquí, y, por ejemplo, tenemos que decir también que es un tipo de ondas que son las que hemos denominado anteriormente las transversales, y podemos ir desde ondas de radio hasta rayos gamma, cubriendo todo este espectro, es lo que se llama el espectro electromagnético. Estas ondas, para que nos hagamos una idea, tienen, por ejemplo, las microondas tienen una longitud de onda de 10 a la menos 2 metros, las de radio 10 a la menos 3, aquí 10 a la menos 2, y aquí se va haciendo cada vez más pequeña la longitud de onda. Para comparar esta longitud de onda con
objetos que existen en la naturaleza para que nos hagamos una idea de qué dimensiones son estas longitudes de onda de aquí, pues tenemos aquí diferentes cuerpos con los que los podemos comparar. Por ejemplo, las microondas tendrían una dimensión, su longitud de onda tendría una dimensión entre lo que mide una mariposa y lo que mide el ser humano. Las de radio pues, estarían más cercanas a las dimensiones de los edificios, por ejemplo. Sabiendo que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y sabiendo la longitud de onda, a partir de la ecuación que hemos definido anteriormente de la velocidad de propagación, podemos hallar la frecuencia. Y aquí tenemos todo el espectro de frecuencias de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, aquí tenemos la zona del infrarrojo y aquí tenemos la zona ultravioleta, y en medio tendríamos la zona del visible. Esta zona del visible son todos los colores que conocemos y van desde el color rojo, que estaría más cercano al infrarrojo, hasta el color azul, que sería el más cercano al ultravioleta. Muy bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, que nos dicen que tenemos una onda armónica que tiene una frecuencia de 440 Hz y se propaga con una velocidad, esta sería la velocidad de propagación, 340 metros partido por segundo. Y nos piden cuál es la distancia mínima entre dos puntos consecutivos que en todo momento se encuentran en el mismo estado de vibración. Lo que nos están preguntando exactamente es la longitud de onda, porque nos piden la distancia entre dos puntos con el mismo estado de vibración. Por ejemplo, podría ser un punto de un máximo a otro máximo, o de un mínimo a otro mínimo. ¿De acuerdo? Esta sería la longitud de onda. Muy bien, pues a partir de las expresiones que hemos visto anteriormente, tenemos esta expresión que es la de la velocidad en función de la longitud de onda y la frecuencia. Y sustituyendo aquí, vamos a despejar primero, porque lo que pretendemos encontrar es la longitud de onda, pues tenemos la velocidad, esta velocidad de aquí, y despejamos la frecuencia al otro lado, ¿vale? Entonces, sustituyendo directamente, porque lo que nos dan es la frecuencia en hercios, pues sustituyendo aquí, y aquí pues, poniendo la velocidad de propagación, hallamos ya directamente la longitud de onda en metros.